Flow es una experiencia visual e inmersiva completamente diferente a lo que se ve en cualquier tipo de película, y un ejemplo de lo que el cine puede lograr en el espectador. Sumergirte en este mundo post-apocalíptico que aprovecha la animación 3D de manera excepcional. Los movimientos tan fluidos de la cámara con muy pocos cortes ayuda a dar la ilusión de formar parte de la película. La cinematografía es otro punto a favor, con muchos planos que, gracias al estilo visual que la peli lleva consigo, parecen cuadros en movimiento. Sin duda lo que más brilla de la cinta es su narrativa, y no porque sea el filme con el mejor desarrollo ni nada por el estilo. Precisamente, Flow se destaca por ser una obra con distintas interpretaciones, no solo por los acontecimientos en sí, sino por todo el transcurso de la trama. A mí me gusta verla como un reflejo realista y un recordatorio de nuestro futuro. Una metáfora de lo que nosotros, como seres humanos, ya seamos individuales, sociables, de especie, etc., deberíamos hacer ante una situación así. Creo que lo más icónico de la película son sus personajes y la forma en la que están caracterizados, como animales realistas sin ningún tipo de humanización, utilizando solo expresiones, miradas y gestos comunes de estos seres en la vida real para transmitir todas sus emociones, sorprendentemente de forma más que entendible para el público. Es increíble cómo, siendo tan solo animales comunes y corrientes, logran reflejar tantas cosas de la vida como de la humanidad misma, y lo que termina siendo la cereza del pastel es cómo, a través de estos y los sucesos que se ven, esta obra presenta un sutil pero gran mensaje acerca de la importancia de la ayuda y la comunidad ante una adversidad imposible de superar. Más allá de esto, lo que también me encanta es que, a pesar de que nosotros nos podamos ver reflejados en ellos, la película nos muestra que los animales también son humanos, seres con sentimientos, y que pueden sentir las mismas emociones que nosotros. Si lo piensan, tanto esta como Robot Salvaje tratan de temas más o menos parecidos, entre ellos la humanidad en los animales, pero me cuesta mucho determinar cuál es mejor o peor. Son diferentes formas de hacer una película y de tratar estos temas. Aunque creo que Robot Salvaje es una de las mayores joyas animadas de Hollywood en el siglo XXI, Flow hace más méritos y toma más riesgos que la hace una propuesta mucho más innovadora y original. Sin embargo, me parece que esto ya es cuestión de gustos, y el filme de DreamWorks me emociona personalmente muchísimo más, mientras que Flow de a ratos a mí se me hace medio pesada, por lo que por ahora permanecerá primera en mi ranking del 2024. Pero eso lo veremos más adelante. En serio que ya he hablado incontables veces de Wallace y Gromit: Vengeance Most Foul, así que resumidamente creo que es una película que funciona muy bien para los fans de Wallace y Gromit. Sabe continuar de forma más o menos orgánica la historia del cortometraje original, y la esencia de los personajes y el humor clásico del estudio, por más de que no brilla tanto como en otros de sus proyectos, se sigue manteniendo bastante bien. Aunque para las nuevas generaciones o el público en general, debo decir que la trama en sí es algo floja y la estructura narrativa es peor, es muy poco sólida. Ya he hablado un montón de veces de esta película, así que pueden irse a ver cualquiera de los otros videos para más detalles, pero creo que puede llegar a ser para algunos una cinta bastante aburrida. Realmente lo único que la destaca del montón es su mensaje de la tecnología, que realmente es algo muy interesante, y más cuando esto se potencia teniendo en cuenta que es una película completamente animada de stop motion que solo utiliza el CGI para cosas muy particulares. Pero si me pongo objetivo, siento que la nominación de esta cinta en los Oscars del año pasado le pudo haber correspondido a varias otras películas que no fueron tomadas en cuenta. El caso de Mufasa es uno muy parecido al de Wallace y Gromit, con la diferencia de que esta sí funciona más como película independiente también. Y aunque el público general puede que termine cegado por la historia algo genérica que cuenta, siento que como precuela del Rey León funciona muy bien. Se siente como una carta de amor hacia todos los fans de la que es quizás la mejor película de Disney. Volver a escuchar en el cine el soundtrack de Hans Zimmer, todas las referencias que hay a la película original, y sobre todo el cómo lograron crear una muy interesante historia sobre traición acerca de un personaje del que casi que no sabíamos nada, es para mí un logro, y aunque no es ninguna joya, la verdad que me sorprendió y para bien. De Mufasa igualmente también he hablado en el video de las películas del 2024, así que pueden chequear en mi canal para conocer más a profundidad lo que me pareció. Memorias de un caracol es hermosa. No la considero de las mejores obras en stop motion jamás hechas, y tampoco es que tenga una historia que nunca se haya visto,
pero cumple con creces al ser una película que te deja muy marcado emocionalmente. La visión de Adam Elliot es tremenda, es cruda pero también realista, y sin embargo al final se muestra que el mensaje final al que quiere llegar la película es uno muy optimista y que hace que te den ganas de vivir, aunque la película a lo largo de esta demuestra un montón de situaciones horribles que puede tener esta. Eso es lo que yo más admiro de este filme, además de su diseño de producción, que es uno de los más únicos que verás en cualquier película stop motion, y que con tan solo verlo ya te transmite todo lo que la película es. Yendo al grano, Dogman jamás fue la gran apuesta de DreamWorks ni tampoco se acerca a las mejores obras que nos ha dado este estudio, pero es una cinta muy disfrutable. Sé que parece una peli extremadamente infantil a simple vista debido a su concepto y diseño gráfico, además de que no se toma en serio en ningún momento, pero toca de manera muy tierna temas como la amistad, la familia, el amor, etc., representado en un personaje tan inocente y tierno como Pedrito. Además, que el estilo de animación me encanta porque no solo es diferente e innovador, sino que también es un gran homenaje al estilo de dibujo de los cómics originales. No la vean esperando una joya de Oscar y admito que para algunos puede resultar tediosa o aburrida, ya que el humor es por momentos muy infantil y contiene varios clichés de pelis animadas familiares, pero creo que eso es algo ya esperable. Y creo que es una película que merece una oportunidad. Es simple, directa, quizás más para un público infantil, pero me atrevo a decir que para lo que es no solo cumple, sino que supera las expectativas. Y es una cinta que se nota que sus creadores le han puesto mucho corazón. Terminé de Big Bang Theory y vaya, se volvió literalmente uno de mis programas favoritos de mi vida. Y eso que yo nunca fui para nada de esos shows tipo iCarly en el que aparecen risas de fondo cada 2 segundos, pero al menos en esta serie en particular no molesta porque en serio no sé cómo hicieron para hacer que la mayoría de las tramas de los episodios, situaciones y chistes se sientan tan frescos a pesar del paso del tiempo. Obviamente, como cualquier serie con tantos años al aire, peca a veces de tener un par de historias un poco recicladas de capítulos anteriores durante las últimas temporadas. Pero aún así, y a pesar de ser un show netamente comédico, logran darle una evolución creíble a cada uno de sus personajes sin perder la esencia característica de los mismos, tanto en pequeñas dosis como en algunos capítulos, como a través de su desarrollo final en la última temporada. Amo este programa y lo volvería a ver entero otra vez porque aunque ya te sepas los diálogos de memoria, sigue funcionando perfectamente. Hemos llegado a una de mis favoritas de esta lista, y a una de mis películas favoritas en general, pero objetivamente le discuto a cualquiera el por qué Suzume es la mejor de Makoto Shinkai de lejos, y es que esta cinta lo tiene todo, y no peca de las falencias de los otros proyectos del director, o más bien diría que es el gran proyecto final que ha estado construyendo a lo largo de su carrera. Es en definitiva la peli perfecta de Makoto, ya que absolutamente todos los aspectos y elementos de la cinta están en su peak y en la cantidad correcta, y se me hace curioso que Suzume fue literalmente la primera de todas estas películas anime que vi, y aún así sigue siendo la que más me gusta. Como verán más adelante, hay otras anime que creo objetivamente que son mejores, pero esta ha sido por mucho la que más me ha tocado emocionalmente. El viaje que emprenden nuestros dos protagonistas, las relaciones de los personajes y la carga emocional que lleva toda la historia te puede llegar a conmover durante el clímax como pocas películas animadas lo hacen. Siento que si no logras conectarte con el filme de un modo más personal, te puede llegar a parecer una típica aventura promedio, muy buena y todo, pero creo que su magia radica más en poder apreciarla como una película única. Pero te aseguro que si te pasa eso, amarás esta cinta como ninguna otra. Las pelis de Smile también son de las pocas pelis de terror de los últimos años que mínimo se sienten distintas al montón. Tienen un rumbo claro y protagonistas con los que podemos llegar a empatizar. Y al abordar el terror desde un concepto más psicológico, al menos lo vuelve más interesante para mí. Yo todavía no he visto la 1, pero la verdad es que esta no está para nada mal. Una onda Perfect Blue que se me hizo interesante en todo momento. Supongo que está mal juzgar como otras películas a Minecraft, ya que es consciente de lo ridícula que es por naturaleza. Pero vamos a dejar eso de lado. Y para empezar, me encanta el estilo visual de la cinta, ya que todo el mundo de Minecraft está muy bien representado en líneas generales, y el hecho de que gran parte de los escenarios hayan sido creados realmente en vez de usar completamente CGI, me hace valorarlo aún más.
También debo destacar que si bien los personajes no están muy bien escritos, ya que con las justas tienen características marcadas, las actuaciones de Jack Black y Jason Momoa particularmente hacen que cuando los ves en pantalla sean momentos medianamente divertidos. La villana, por otro lado, sé que a varios no les gustó, pero a mí no se me hizo tan mala, o sea, su historia se me hizo chistosa por lo menos, y el hecho de que literalmente mate a un pobre cerdito y al general Chungus porque sí, por lo menos la hace una villana algo destacable. Después, obviamente, que tiene varios defectos desde la comedia, pasando por los personajes genéricos en cuanto a escritura, y la trama que de por sí son puras excusas para mostrar el mundo de Minecraft live action y con mucho fanservice, pero al final del día cumple con lo que se propone, ser una cinta entretenida para reírte con tus amigos de lo ridícula que es, y que cumple con adaptar medianamente bien el juego. O al menos esa es mi opinión, que lo digo desde la ignorancia en parte, porque yo la verdad que jamás fui un gran fanático de este juego. Les adelanto, a mí por lo general jamás me gustaron las películas de terror. Lo que más me molesta es lo formulaica y repetitivas que se sienten la mayoría de estas. Esta por lo menos no aburre y qué sé yo, Slenderman se ve cool, ya está, no tengo mucho más para decir y tampoco sé nada del lore del personaje. Sí, siguiente. Rango es una peli especial incluso a día de hoy. La cinta salió en 2011, imagínense. ¿Por qué? Pues porque es realmente increíble que una peli animada mainstream y de Nickelodeon haya salido tan bien. Rango combina en su historia temas como la identidad y la corrupción política, y todo disfrazado de una aventura al puro estilo western. Y díganme si conocen otra peli animada de los últimos 20 años que sea una parodia directa de este género. Eso es lo que más asombra, que aún con los años que pasaron, Rango no solo no envejeció nada, sino que nadie ha vuelto a hacer otra cinta igual. Y como si fuera poco, lo que termina de coronarla como una joya inigualable es su look visual. Y aunque a muchos ya les esté hartando estos estilos más realistas en pelis animadas y prefieran looks más estilizados como hemos visto en varias animaciones recientes, en Rango esto está tan llevado al límite, alcanzando un punto que pocas pelis animadas han podido llegar. Y visualmente, Rango maneja una riqueza tan grande por los detalles que si no fuera por los diseños ligeramente caricaturescos de sus personajes, podría pasar perfectamente como un live action, me atrevo a decir. Obviamente es un suceso que esta película se haya estrenado, lo cual ya es suficiente razón como para mínimo darle una oportunidad. Y más teniendo en cuenta que es la primera peli animada grande de Hollywood en usar animación tradicional desde hace no sé cuántos años ya. Respecto a esta en sí, está muy bien hecha a pesar del bajo presupuesto, y si bien si hubiera salido en streaming no habría notado la diferencia, jamás habría visto este tipo de estilo en la gran pantalla y eso se agradece. Eso sí, por momentos hay bastante uso del CGI, pero la mayoría de la animación de los personajes es completamente hecho a mano. Además, la película también utiliza esta para homenajear la estética de los cortos clásicos, no solo en los créditos iniciales y finales, sino también en varias secuencias como el montaje de cuando Lucas y Porky buscan trabajo o la secuencia musical en la fábrica de chicles. Respecto a la comedia, hay mucho aprovechamiento de los gags visuales que rinden homenaje a los cortos clásicos y algún que otro chiste adulto. Pero en general es lo que esperarías, un humor bien absurdo por momentos y con una estética bien cartoon, lo cual es algo a destacar ya que actualmente no es algo que se vea todos los días, ni siquiera en la televisión. Creo que aún así lo que menos me convence de la película es obviamente su trama, que ojo, es más que entretenida y funciona para lo que pretende la cinta, pero no podemos negar que para los estándares de hoy en día puede verse algo simple. A pesar de ello, no niego que el giro del tercer acto es muy bueno y subvierte lo que cualquiera esperaría. Además de que como parodia en las películas de Aliens, lo cual también se puede ver en los póster, cumple. Tiene una trama algo absurda en la que unos chicles contagian al pueblo debido al plan de un extraterrestre, pero todos sabemos que en una película de los Looney Tunes una historia profunda no es lo que venimos a ver. Y si bien tiene algunos clichés tanto en los mensajes que toca superficialmente como en los personajes, la dinámica entre Porky y Lucas es tan divertida y respetan tan bien sus personalidades, a diferencia de, por ejemplo, Space Jam 2, que hace que puedas pasar por alto estos defectos. Para concluir, creo que incluso termina siendo una de las mejores películas animadas de este año, y lo más raro es que sea por distintas razones por las que lo fueron películas de años anteriores. Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver usualmente a día de hoy, y yo creo que por eso tienen que verla. No creo que vuelva a salir una peli como esta dentro de un largo tiempo. Una parodia muy bien hecha tanto en historia como en el estilo visual.
Hablar de Nimona es algo muy peculiar, no solo por todo lo que tuvo que atravesar para ver la luz, sino porque estamos ante una obra que, a pesar de tener la típica estructura y arquetipos de personajes típicos de una peli de Disney, en el desarrollo todo da un giro de 180 grados y se convierte en la peli que todos nosotros le estamos pidiendo a Disney desde hace años. Es una cinta que, aunque toca temas vistos en 1000 películas, lo hace de una forma más cruda, realista y sobre todo sin miedo. No se cohíbe a la hora de mostrar las serias consecuencias de la discriminación y mucho menos subestima a su público, y aún así nunca pierde el tono de una peli familiar. Y aborda estos temas en el balance perfecto, de forma de que su mensaje le pueda chocar a audiencias de todas las edades. Si bien no llega a salirse mucho del molde de trama esperado y tenemos escenas como la típica discusión entre los dos protas ya entrando al tercer acto o la propia Nimona que revive al final, la verdad es que el filme sigue sorprendiendo por sus diálogos más arriesgados y fuertes y por su bellísimo apartado artístico que eligen sabiamente, más aún teniendo en cuenta el presupuesto ajustado que tenían. En resumen, una peli muy buena que, aunque no puede verse como la más original jamás hecha, tiene un corazón que pocas pelis animadas actuales tienen. Quien engañó a Roger Rabbit, bajo mi mera y personal opinión, no ha envejecido tan bien. Sé que es un clásico amado por todos, tanto por el hit que fue en su momento como por su guión que hoy seguramente ni sería aprobado por la propia Disney, pero aún así no es la gran cosa. Obviamente no la voy a culpar por ciertos efectos visuales que, sin embargo, se ven bastante bien, aunque me hace algo de ruido que Volver al Futuro 2, otra película de Robert Zemeckis que encima salió también ese año, se vea 1000 veces mejor, pero bueno. Dejando de lado eso, la historia siempre se me hizo algo random. Siempre pensé que se pudo haber hecho algo un poco más trabajado en ese aspecto. Por poner un ejemplo, Chip y Dale hicieron toda una trama en base a la piratería y con una clara alegoría al mercado negro. Todo eso combinado con una sátira al estado actual del cine, que sí, capaz no sea perfecta, pero que precisamente utiliza todos esos clichés de los que se burla a favor de la trama, pero en un sentido irónico, siendo conscientes de lo ridículo que es. Roger Rabbit es un producto de su tiempo, con sus altos y bajos, pero no deja de ser icónica. Los Mitchell vs. las máquinas es un peliculón. Es mucho más que su animación colorida. Lo que más me gustó fueron las relaciones de sus personajes y la manera en la que la peli toca el tema de los problemas familiares. No con clichés, sino con una honestidad que pocas veces he visto en una película de animación. El conflicto pesa principalmente sobre Katie, la hija adolescente, y el padre, Rick. Y la magia radica en que el filme nunca se pone de un lado o del otro, sino que nos muestra ambas caras de la moneda sin recurrir a la exageración o a estereotipos comunes. Así logramos conectarnos con ambos personajes principales, y aunque ellos dos son los que cargan el drama de la cinta, los otros miembros de la familia, como la mamá, el hermano Aaron y Monchi el perro, tienen sus momentos para brillar, son entrañables y en menor medida sí ayudan al desarrollo de la trama. Todo eso combinado en una aventura locada y divertidísima, y que, a pesar del tipo de humor que se maneja, estos nunca llegan a opacar las partes más emotivas. Como ya mencioné, la animación es otro de sus puntos fuertes. No llega a un nivel tan impresionante como Spider-Man, pero no deja de conservar ese espíritu experimental, y lo mejor es que no intenta copiarlo, sino que se despega de ese look tipo cómic ya establecido y opta por un estilo propio. Una onda a collage y con trazos y líneas sutiles que, junto a los diseños de los personajes, dan un aire más artístico. Y eso que todavía no hablé de su comedia ni de su crítica social, que incluso a día de hoy no ha envejecido, y de su villana, que tal vez parezca algo ridícula la idea, pero potencia aún más lo segundo. ¿Por qué la recomiendo tanto? Simplemente pregúntense, ¿cómo es posible que sea tan buena objetivamente una película con una premisa tan bizarra como esta? No sé qué más añadir de Spider-Man Into the Spider-Verse. Es una cinta casi que perfecta, y aún con los años que pasaron, su impacto sigue perdurando. Aunque su secuela explota más tanto la animación como recurso, así como algunos conceptos, esta sigue brillando tanto por el desarrollo interno de Miles como por su mensaje, que aquí no solo son mucho más concretos e identificables, sino que además hacen una clara simbología con el dilema del propio superhéroe, la identidad. Spider-Verse sigue funcionando por su drama, acción y comedia, mezclados excelentemente con una de las propuestas que más aprovecha el concepto del Hombre Araña, una de las mejores películas de la animación occidental jamás realizadas.
Luego de leer el manga se te queda ese gustito amargo de decir, se saltearon algunas cositas. Y te deja pensando que tal vez como serie pudo haber sido incluso mejor. Ahora, dejando de lado eso, no le veo nada negativo a esta película. Y es que Assailant Boys es una joya. Me encantó en todos los sentidos posibles. Su animación, la narrativa, la historia, que a pesar de que funciona más como un resumen del manga, como historia en sí sigue siendo bellísima, pero sin duda lo que le eleva tanto, más allá de su impacto emocional, son sus personajes. Y no solo porque la trama brilla así gracias a estos, sino porque es imposible no sentir empatía con cada uno aunque no seas como ellos. Todos muestran una humanidad que pocas veces he visto en el cine. Y es gracias a la trama que esta película resplandece por todo lo alto. Aunque a simple vista podríamos definir a Silent Boys como un slice of life solo que más completo y complejo, me parece que tacharla solo de eso es ser demasiado simplista. Sí, el guión se desenvuelve a través de situaciones cotidianas del día a día, de Yoya, pero aunque no nos demos cuenta, siempre hay un conflicto interior acechando que le impide a nuestro protagonista estar tranquilo consigo mismo. Y por eso considero que es una peli tan resonante con el espectador, porque ya sea fan o no del anime, les pega a todos los que tengan la suerte de presenciar esta obra, y al igual que Suzume, el romance, más que el tema central, es un complemento para que la trama se desarrolle naturalmente. En resumen, Assailant Boys es simple y llanamente hermosa en todo aspecto posible. Slam Dunk es un peliculón. Sí, su duración de 2 horas se puede llegar a sentir de más, pero no embromen, son pocas las pelis deportivas y más que nada animadas que logran captar la emoción y el dinamismo del deporte de forma tan natural y realista, llevando la animación a una escala nunca antes vista y combinando los diseños clásicos del manga con una tecnología 3D que es aprovechada al máximo durante el juego. Encima, la cinta trae consigo un drama lo suficientemente potente como para agregarle un extra de emoción a los personajes y a la peli en general. A pesar de no haber visto nada de la saga anteriormente, esta película por sí sola me dejó fascinado y con ganas de conocer más de esta franquicia. Realmente aprecio que Disney le esté dando la oportunidad a más directores desconocidos, por así decirlo, para dirigir sus películas. En este caso, Dean Fleischer Camp, quien dirigió Marcel the Shell with the Shoes On, nominada al Oscar del 2023. Lo único que le falta es dejarles más libertad creativa para expresar su visión. Yo por lo general no soy muy de criticar los remakes de Disney. Las razones por las que se lo critican no es lo que pretende la compañía. No buscan mejorar particularmente la trama o darle un lavado de cara a la historia o ambientar esta a una época moderna, etc. Mejor dicho, lo único que buscan es hacer un remake exacto de la película original, nada más que con otro estilo, el live action. Lo cual en sí no es algo malo, en su momento fue una idea innovadora, o no me van a decir que ver 101 Dálmatas en dibujo animado fue lo mismo que verla como película. El problema está en la saturación de este tipo de remakes que no pretenden innovar en ningún aspecto narrativamente, lo que hace que pierdan su gracia rápidamente. Y creo que es por esa razón que la peli no me gustó mucho, porque luego de ver tantos remakes que nomás copian y pegan la peli original, solo que con un estilo fotorrealista, es algo que se ha sobreexplotado tanto que ya aburre y se siente repetitivo. Muchos diálogos, planos y montajes de la película son exactamente los mismos. Aún así, eso no quiere decir que la película esta no tenga cosas buenas. El cambio de los personajes de Jumba y el agente Cobra Bubbles no me molestó, porque mínimo es algo que varía un poco la trama y la hace ligeramente diferente, además de que involucran más elementos para potenciar el mensaje de Ohana. Siento que con tan solo un guión un poco mejor, pudieron hacer de esta una experiencia completamente nueva, sin perder la esencia de la peli original, ya que los pocos cambios que esta presenta sobre la cinta del 2002 no son muy importantes. Si no has visto la película original, quizás la encuentres un poco más disfrutable, pero eso no quita que Disney ya debería ir dejando un poco de lado esta tendencia, porque aunque esta peli en particular fue un gran éxito, es algo que ya les está empezando a dar factura. A ver, si la comparamos con otros remakes, con el tiempo me he dado cuenta de que este live action sí tiene sus méritos narrativos que mínimo valen resaltar. Como ya dije, si bien la historia en sí es la misma y muchas escenas parecen calcadas, si hay algo que hace bien la peli es cambiar ciertas escenas e incluso profundizar en aspectos que el original dejó un poquito a medias. Qué sé yo, hay algunas escenas que cambian o elementos como el libro del patito feo que son omitidos, la eliminación del personaje de Gantu, el tratamiento de Lohana y el final mucho más realista,
y esta faceta más personal que le dio a la Nani, que podrá ser forzada, pero al fin y al cabo sirve para darle más profundidad al personaje. Todos estos cambios no son modificaciones minúsculas y a algunas personas les va a molestar, pero para mí no afectan la esencia de la historia y eso es lo más importante. Son modificaciones de peso más o menos relevante que tampoco es que mejoren como tal la trama, pero tampoco es que la arruinen y por lo menos se siente como algo ligeramente fresco, a diferencia de por ejemplo el live action de Cómo entrenar a tu dragón, que es literalmente la misma película pero con un par de escenas más de Hippo y Astrid para justificar la duración. Ojo, aún así la peli no me convence del todo. Hubiese preferido mil veces que tomasen otro camino en vez de reciclar la misma historia, que en el original está más que bien contada. Pero si van a hacer eso con sus próximos remakes, me gustaría que tomen esta película de ejemplo a seguir. Es un live action inofensivo que sigue sin justificar del todo su existencia, al igual que la mayoría. No hay en sí ninguna necesidad de volver a hacer una peli que sigue siendo efectiva hoy en día, más si vas a tomar la misma historia y copiarla. En este caso no está tan llevado al límite como en el remake de DreamWorks, pero al menos que le des una notoria vuelta de tuerca a lo que vas a contar, o le des tu propio toque, no le veo el sentido de hacerlo. Aún así, repito, esto es un problema de toda esta plaga de live actions en general, y esta al menos está decente. Piece by Piece es una propuesta completamente nueva desde el concepto que me llamó tanto la atención que no pude evitar verla a pesar de no ser un gran fan ni de Farrell, ni de los documentales, mucho menos. Como película animada y encima de Lego, es una realmente especial debido a su loca e ingeniosa premisa. La peli no solo se destaca como un documental muy personal sobre uno de los artistas más influyentes de la cultura popular y de la actualidad, sino también como una cinta que aprovecha al máximo la animación, tanto como una metáfora del mensaje y de momentos en los que esta es utilizada para sumergirnos en la cabeza del autor. También me gusta cómo son representadas las ideas de la música con distintas piezas Lego que no tienen nada que ver entre sí. También debo añadir que los momentos musicales, junto a su estilo visual que le rinde homenaje a los videos musicales originales de Pharrell, se sienten hechos con mucho cariño y son para mí los mejores momentos. Además de que nos muestra cómo una canción, en este caso Happy, puede dejar una gran marca en la cultura popular y ser de gran influencia en la vida de las personas. Nos hace ver que todos podemos dejar nuestra huella en la vida. Aún así, no puedo negar que no es perfecta, al ser un gran parte de un documental, se vuelve algo aburrida por momentos y hay tantas cosas que la cinta quiere contar que no lo transmite todo de una manera tan conectada, lo que hace que a veces te pierdas en la narrativa. Sin embargo, y aunque no te llame tanto la atención en un inicio, creo que es de esas experiencias que debes darle una oportunidad. Quizás lo sorprende, para mí es una total joya. A pesar de lo que ya dije con las películas de terror, debo decir que Train to Busan sí logré disfrutarla. Es entretenida y maneja una dirección y una sensación de claustrofobia que realmente sí me enganchó. La 2 no es igual de buena que la 1, ya que hay demasiados personajes y no solo pierde esa sensación de claustrofobia, sino que la cinemática se acerca más a la de un videojuego. Aún así, los efectos especiales siguen siendo para destacar y la idea de los juegos de supervivencia entre prisioneros débiles y zombies me gustó, y de hecho puede interpretarse de distintas formas. Dejando de lado eso, algunas secuencias de acción son muy poco realistas y el prota no está tan bien desarrollado a lo largo de la trama. Hasta por algunas partes me llegó a aburrir. Lilo y Stitch es un clásico de Disney, pero a pesar de que hubo un momento en el que de hecho era fanático de la saga, viéndola hoy en día debo reconocer que no me parece de las mejores del estudio. Ojo, la peli tiene un montón de corazón y es súper tierna, pero a día de hoy la historia puede verse algo simple. Y aunque en varios momentos la evolución de los personajes se siente genuina, por otros momentos el desarrollo se siente algo apresurado. Aquí también todos los personajes son re carismáticos y memorables, además de que todos tienen sus buenos chistes. E incluso Lilo me pareció un poco más simpática que en la nueva versión. Aún así, y aunque como ya dije, el remake hizo bien en mejorar un par de detalles del original, la 1 sigue siendo la más memorable, más que nada por los visuales pintados con acuarelas y la excelente animación 2D que destaca por sobre cualquier otra cinta de Disney con este estilo. La situación con este filme es muy complicada. Tengo sensaciones encontradas. Como adaptación live action es espectacular, pero como remake se queda muy corto en mi opinión. En términos visuales la película es toda una experiencia si la viste en IMAX y en 3D. Ese es el principal gancho de la cinta y la razón principal por la que recomiendo verla.
porque a diferencia de otros live action, sin ir más lejos, el de Lilo y Stitch, en los que no se termina aprovechando mucho este concepto, aquí se entienden las razones del por qué decidieron hacer una nueva versión, pero ahora con este estilo, obviamente quitando que por el dinero. Las escenas de vuelo, las peleas de la acción, la genial ambientación de Berg y en sí la premisa de ver dragones como si fueran reales es mucho más interesante que en otros casos, y de hecho, creo que en este aspecto le gana al original, porque no es como en otros live actions que al no ser animados pierden toda la magia. Aquí, el que sea live action otorga una experiencia mucho más emocionante que en la animada. Ahora, quitando ese gran punto a favor, debo admitir que lamentablemente como remake sí deja mucho que desear, porque quieran o no es otro copy and paste del original y encima aquí llevado al máximo. La mayoría de las escenas importantes, diálogos y montajes son exactamente los mismos que los de la animada. Y digo, podría pasarse por alto eso si a día de hoy no fuera una tendencia tan sobreexplotada hasta el cansancio. Muchos dicen que este remake es una lección para Disney porque sí mantiene la esencia del original, pero yo les pregunto, para mantener la esencia del original, ¿hace falta hacer un copia y pega? Existen un montón de remakes que mantienen la esencia del original sin copiar exactamente la misma película, y eso, en estos días, es algo que necesitamos mucho más que un remake que solo se limita a hacer la adaptación live action de una película y sin ningún cambio o añadido en la narrativa. Yo, por ejemplo, hubiera aprovechado el concepto de remake para hacer algo más oscuro o una versión más fiel a los libros de los que se basa. Respecto a los cambios que hicieron de la peli original, que muchos dicen que mejoró por sobre esta, yo noté que hubieron más escenas de interacción entre Hippo y Astadir, lo cual no está mal, pero siento que la relación entre Hippo y Chimuelo se dejaba un poco de lado por momentos y pasaba a segundo plano. Aún así, son cambios que no afectan mucho a la trama. También hay por momentos una pequeña subtrama de Patán y su padre que perfectamente podría haberse recortado, pero dura unos 5 minutos en total, así que no me molesta. Pero aún así, lo que yo veo en estos cambios es que son recontra minúsculos, incluso más que los de Lilo y Stitch, por lo que realmente el aporte narrativo de este remake es casi que nulo. A ver, para concluir, no voy a negar que disfruté de la película, y creo que si no has visto el original nunca y ves esta versión, probablemente te parezca una joya de película. Pero viéndola desde un lado objetivo y teniendo en cuenta que es un remake de una película que tiene poco más de 15 años, cae en los mismos errores que los otros remakes de Disney. Y por más de que como adaptación en live action sea excelente, no deja de ser un calco plano a plano, y eso es algo que tampoco podemos negar. Quizás en algún momento me explaye más en mi opinión en un video para el canal. Lo que más me gusta de Your Name es que su trama no es simple pero tampoco imposible de entender, y a pesar de partir de una premisa tan quemada como la del cambio de cuerpo, logran crear algo completamente nuevo. A través de su trama emotiva, también la peli introduce elementos de romance y viajes en el tiempo de manera natural y sin sentirse sobrecargada. Historia muy bonita, la verdad, abordando el tema de las conexiones humanas y el destino que nos une, como una metáfora del amor. Es muy cautivadora, más con su hermoso apartado artístico. Sin embargo, tengo un problema, y es algo que me sucede con varias de Makoto Shinkai, que a pesar de ser uno de mis directores favoritos, uno de mis principales conflictos a la hora de ver cualquiera de sus obras es que siento que depende mucho de la conexión que uno genere con sus personajes. Yo nunca llegué a sentirme particularmente conmovido porque sus protagonistas, al menos a mí, no se me hacen tan interesantes o identificables si hablamos en un sentido más personal. Y creo que se debió haber trabajado un poco más en su relación. Quizás si hubiese durado 2 horas como sus otras 2 películas, se les pudo haber metido un poco más de desarrollo al amor entre Mitsuha y Taki. Lo mismo me pasa con Withering With You, aunque incluso ahí me parece que su romance está mejor trabajado. K-Pop Demon Hunters. Esta película para mí es todo un tema porque en serio siento que soy la única persona a la que no le gustó tanto como le debería haber gustado. O sea, cuando se estrenó, y fui de las pocas personas que la vio apenas salió Netflix, realmente le di una reseña muy positiva, destacando casi que todos sus apartados. Pero jamás la sentí como la verdadera gran sucesora de Spider-Verse y los Mitchell. Siempre sentí que estaba a años luz de esas 2 obras maestras. Y aunque en términos generales me sigue pareciendo una buena película, muy disfrutable y entretenida,
La verdad es que teniendo en cuenta toda la fama y la buena crítica que está teniendo, diciendo que es la mejor película animada del año de manera indiscutible, tengo que ser un poco más duro con sus puntos bajos y no, K-Pop Demon Hunters no necesariamente es una joya de película. Siento que dependiendo de las expectativas que tengas, influye mucho en cuánto la terminas apreciando al final. Porque si vas con las expectativas recontra bajas al leer que en el título lleva la palabra K-pop, seguramente te termine gustando más de lo que esperabas y recontra idolatrando su animación que tiene esos detalles y toques característicos de Spider-Verse, la comedia que muchas veces funciona bastante bien y la música que aunque no seas fan del K-pop, debo reconocer que objetivamente las canciones no te llegan a saturar y son pegadizas. Es una película que a pesar de partir de un concepto muy de nicho, logra adaptarse a una audiencia universal, y ese es un gran punto válido. Ahora, viniendo por parte de Sony Animation, la verdad esperaba más trabajo en cuanto a su guión. Más que nada porque siento que me pudo haber gustado muchísimo más, voy a ser un poco más duro a partir de ahora. Ya lo he dicho otras veces, el principal problema que me salta a la vista respecto a su guión es su ritmo tan acelerado. Todas las escenas pasan tan rápido que no te dan tiempo casi a procesar las cosas que pasan. Entiendo que quizás para algunos eso puede no ser un problema particularmente o incluso algo bueno, ya que K-Pop Demon Hunters va directamente al grano y el contexto que nos ponen es lo justo y necesario para situarnos en la trama, sin nada de relleno. Pero, no sé, siento que ciertas escenas deberían haber durado, aunque sea unos segundos más, para tener un mayor impacto emocional. Sobre todo en las escenas clave, como en las revelaciones. Para mí, esas cosas son claves para una mayor conexión con el espectador. Y eso que también hay varios temas que no nos explican ni tocan a profundidad, aunque entiendo que se los están guardando para la secuela. Visualmente, la cinta maneja un nivel de calidad realmente bueno para hacer una película de Netflix, y es que a pesar de que por momentos parece un videojuego y sinceramente hubiese preferido un look más estilizado como los de las pelis del Spider-Verse, tanto sus escenas de acción como los diseños de personajes y el arte en general son bastante únicos. Además, la peli tiene claras influencias del anime, tanto en la dirección y planos como en las expresiones por momentos exageradas de los personajes. La comedia a la vez se aprovecha mucho de esto último y funciona bastante bien, aunque el humor de diálogo puede llegar a sentirse repetitivo, además de que precisamente el tratamiento de algunas escenas y el remate de varios chistes se sienten pensados particularmente para hacerse virales en redes sociales o memes y esas cosas, pero al menos para mí, ese tipo de humor en una película no es muy de mi agrado. Respecto a la música, debo admitir que también no es muy de mi agrado y ya a estas alturas estoy medio harto de oírla por todos lados. Pero una vez que empiezas a analizar bien las letras, puedes llegar a apreciarlas un poco más debido a que estas mínimo se esfuerzan por hacer paralelismos con las situaciones que vemos, e incluso algunas sirven para saber más de los personajes, contribuyendo a la narrativa. Y eso que es obvio que al menos en cuanto a base, están pensadas para ser la típica música popular del momento, y realmente, aunque hoy en día medio que las odio ya que las escucho hasta en el baño, por lo viral que se hicieron, la verdad es que a diferencia de otros musicales de Disney, estas, como dije, cuando las escuchas por primera vez en la película, son decentes. Y uno de mis momentos favoritos de la cinta es cuando las Hendrix están en los premios Idol. Empiezan a cantar Golden, luego empieza Takedown, la cual culmina con Rumi mostrando sus debilidades. Pero sinceramente, espero que cuando pase la moda de la película, la gente se empiece a percatar un poco más de sus debilidades y dejen de sobrevalorarla tanto. Sigue siendo una buena cinta, y tiene buenos elementos y temas que genuinamente me parecen interesantes de analizar. Y el que Jin literalmente muriera al final fue un buen detalle. Además de que, por lo que he escuchado, la cultura coreana también está muy bien representada. Pero tiene la misma estructura narrativa de siempre y para mí le faltó tan solo un guión un poco más pulido y una dosis menos de clichés para ser sin dudas la mejor película animada del año. Pero no creo que el resultado final sea para tanto. The King's Speech es una cinta que ganó el Oscar a Mejor Película en el 2011 y la verdad es una cinta que cautiva, seguramente por la magnífica actuación de Colin Firth y el doblaje que al menos aquí lo potencia aún más. Porque aunque su personaje no es que sea muy carismático que digamos, precisamente es así que logra capturar ese miedo, ese trance que tiene en los momentos en los que tiene que hablar en público y realmente es muy bueno su actuación.
Sin embargo, en serio que para mí lo mejor de la cinta es su soundtrack. Cada melodía que se escucha a lo largo del film realmente me hizo emocionar, va de acuerdo al tono de la escena y realmente jamás había visto una película que destacara tanto por el aspecto musical. A mí particularmente la ambientación de Inglaterra en la década de los 30 me fascina y sobre todo su mensaje, que a pesar de que todas las dificultades que tengamos, debemos aprender a vivir con ellas en vez de evadirlas con desafíos que nos pone la vida debido a esta. No llega a ser de mis pelis favoritas porque tampoco me parece para tanto, pero no creí que me llegara a encantar tanto. A pesar de no retratar algunos momentos de la vida de Freddy exactamente igual a como ocurrieron en la vida real, Bohemian Rhapsody lo hace todo en pro de mejorar la trama de la película y que tenga una historia y desarrollo más consistente. Si a eso le sumamos el mensaje que si bien es algo genérico, logras disfrutar la película por el carisma de Rami Malek como Mercury y sobre todo por las escenas musicales, que ya sea por la canción en sí, la ambientación, o por lo que significa esos momentos para los personajes, son partes que realmente te emocionan y sin querer queriendo te hacen amar la película. Lo único que modificaría si tuviera la oportunidad es mostrar la muerte de Freddie Mercury y su posterior legado en lugar de una simple mención al final. Win or Lose es un raro experimento de Pixar que salió relativamente bien. Por más de que sigue sin ser igual de emocionante que las pelis clásicas del estudio, me animo a decir que es lo mejor que la productora nos ha dado en estos últimos años junto a Soul. Pero lo que esta serie no tiene tanto de emocional, lo tiene de original, desde el concepto hasta el look visual, que a mí particularmente respecto a este último sí que no fui muy fan. Me gustan en general el estilo de los diseños, aunque algunos son demasiado caricaturescos, pero en ciertos momentos la animación es extremadamente exagerada, muy al estilo de Turning Red, al punto de que llega a saturar un poco a veces. Además de que si bien se agradece de que por fin el estudio empiece a innovar, un salto tan grande puede ser algo chocante para los que están ya más acostumbrados al estilo más realista de las otras producciones de la casa productora. Pero dejando eso de lado, adoro el concepto original, es muy interesante. Darnos cuenta de que todas nuestras acciones influyen ya sea de manera positiva o negativa en la vida de los demás y que nosotros no somos el centro de atención. No todo transcurre como en nuestra mente. Me gusta cómo ciertos episodios se relacionan entre sí y están conectados, y a la vez explorar distintos temas, algunos lamentablemente de manera más superficial que otros. Además, se valora que Pixar por fin tenga la audacia de terminar con un final agridulce en la mayoría de los capítulos. Respecto a los personajes, la mayoría tienen suficiente tiempo para brillar y a pesar de que cada capítulo no dura más de 20 minutos, varios logran tener un desarrollo creíble, otros se quedan un poco a medias. Mi episodio favorito fue el de Jowen por los momentos animados con estilo stop motion, mi menos favorito el de la mamá de Rochelle, más que nada porque es el capítulo donde más está presente ese estilo de animación que no me gusta. No tengo tanto para decir de Amor de Gata. Si bien no me terminó de desagradar del todo, realmente me decepcionó que tocasen estos temas de una manera tan infantil. El concepto, el mundo, los paralelismos de los dos protagonistas, todo eso me gusta, pero no es igual de conmovedora como otras de su estilo. Particularmente para hacer una producción de Netflix, la animación sí está muy buena, más que nada los fondos y los escenarios que son hermosos, logrando una mezcla perfecta entre el 2D y el 3D. Lamentablemente la protagonista puede volverse irritante rápidamente para algunos, como en mi caso por lo caprichosa que es, pero nada, simplemente cualquiera se da cuenta que no es tan profunda como otras. Además de que el ritmo por momentos es algo apresurado. La quiero hacer corta, de Elio ya he hablado 1.000.000 de veces, así que simplemente voy a repetir lo que sigo pensando. Para mí Elio está muy infravalorada. Y no porque sea una joya para Oscar ni nada por el estilo, o sea, no lo es. Pero me parece que recibió un odio totalmente desmedido en proporción de su calidad. La tratan como si fuera la cosa más genérica y olvidable que ha hecho Disney, y la verdad es que tiene muchas cosas que destacar, desde el espectáculo visual que ofrece, la música, los temas que toca, el desarrollo interior de Elio, que realmente es un estudio de personaje que al menos a mí es muy interesante, la cinematografía, realmente son puntos muy buenos que tiene y que no vi que casi nadie hablara. Nunca sabremos si la versión original que quería dar Adrián Molina hubiese sido mejor o peor, pero sí podemos dejar de lado el odio hacia Disney y ver a Elio como una buena película. Y no digo una película decente, disfrutable para ver una vez. No, una muy buena película.
Incluso dejando de lado la peli de Chainsaw Man que hablaré más adelante, Elio se me hace mi película favorita de animación del 2025. Reconozco que eso es algo más de gusto personal, pero objetivamente está a la altura de K-Pop Demon Hunters. Ambas brillan por cosas distintas, pero me parece que en una escala estaría más o menos en el mismo nivel. Lo más increíble de Volver al Futuro es lo fresca que se siente aún luego de verla tantas veces. Lo único que me sorprendió es que la recordaba un poco menos corta y con más drama de por medio. Pero quitando eso, la vuelta de tuerca que le da a los viajes en el tiempo y el mensaje que sigue aplicando a día de hoy, si en el futuro uno es capaz de viajar en el tiempo, también debe tener en cuenta la gran responsabilidad que eso conlleva, aun si viene con buenas intenciones. Son de lo más valioso del film. Pero repito, lo mejor es el guión y las actuaciones, que es lo que hace que la película no se sienta para nada anticuada, también en parte por los excelentes efectos especiales que se manejaron para la época, y totalmente resonante con nosotros, y sobre todo, sentir la preocupación genuina de los personajes por los eventos que suceden a pesar de que en el fondo sabemos cómo acaba la historia. Hay quizá un par de detalles que no tienen mucho sentido o que le falta explicación, pero en general sigue siendo una joya que a día de hoy sigue rompiendo esquemas y siendo una experiencia inmersiva e innovadora. Aprecio los temas que se tocan en Los Increíbles y sus escenas de acción. Los personajes son mucho más completos que en la mayoría de pelis de superhéroes y Síndrome es un villanazo. Pero aún con todos los pros que tiene, me parece algo exagerado cuando dicen que es la mejor película de todo Pixar. Me parece que en otras se han explorado temas igual de profundos de maneras un poco más emotivas. Además de que durante casi toda la segunda mitad son puras peleas de superhéroes y batallas, que sí, son entretenidas y están recontra bien animadas, pero sí que contrasta un poco demasiado con la primera mitad más seria del film. Además de que no sé ustedes, pero en cuanto al tema de la animación siempre se me hizo algo extraña, más que nada por el render de los personajes en los que a simple vista se ve que le faltan detalles y texturas, más que nada en la piel. Y tampoco es que la iluminación y sombrado ayude mucho, es algo que siempre me hizo ruido, sobre todo porque Buscando a Nemo se ve 1000 veces mejor. Aunque bueno, la música es icónica y es la peli del estudio que toca más temas oscuros. Pero creo que de hecho la segunda aprovechó y exploró un poco mejor a algunos personajes secundarios. No me jodan, de verdad que la película de Plankton está buena, o por lo menos decente, y eso que es de las peorcitas de las pelis animadas del 2025, pero no es que sea mala como tal. Creo que la principal diferencia entre esta y la peli de Arenita es que esta tiene un desarrollo para Plankton que se siente constante y parte central de la historia. Además de que es interesante los flashbacks que ponen de vez en cuando sobre su niñez, más con ese estilo 2D que queda muy bien. Además que la química entre Bob y Plankton en estas escenas es muy interesante y divertida, aunque ya se ha visto en la segunda película. Por parte del humor, realmente no peca muchas veces de ser saturante o infantil. Hay varios gags visuales ingeniosos y humor simple pero que es tan inesperado que funciona. Además, hay referencias a pelis o capítulos de la saga, y ciertos chistes en los que se burlan de ellos mismos, un humor muy meta. Se siente como un simple episodio clásico de la serie, extendido. Es una historia muy genérica pero contada con corazón, y con un protagonista carismático que no te llega a caer mal para nada. Eso sí, el apartado visual, quitando las escenas en 2D, es demasiado pobre y lo digo aún teniendo en cuenta que es una peli para streaming. Pero en general creo que está hasta mejor escrita que la tercera película en términos de guión y desarrollo, pero tampoco es que sea para tanto. Eso sí, si la van a ver, sáltense las partes musicales. Superman de 2025 está bien, pudieron haber desarrollado un poco mejor a ciertos personajes y de manera más sutil al Superman para no ser tan explícitos al final con el mensaje. Me hubiese gustado que haya momentos más emotivos y que expliquen mejor ciertas cosas, ya que para mí, que no conozco casi nada de cómics ni del personaje, algunos detalles no los terminé de procesar. Quizá le estoy pidiendo mucho, pero es la primera de otra nueva saga en base al personaje, dirigida por James Gunn. Esperaba que me emocionara un poco más. Todos los eventos, salvo la muerte de ese tipo random cuando Superman está encarcelado en el otro universo, se sienten súper convenientes y no generan nada, ya que sabes que tarde o temprano Superman va a dejar a todos sanos y salvos. Y por más de que sea un blockbuster y no me lo tenga que tomar tan en serio, me molesta un montón cuando el villano se tarda tanto en matar al protagonista. Aún así, hay buenos chistes, escenas entretenidas y un buen mensaje y protagonista. Pero no sé, la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, por ejemplo, se la lleva de carro.
A pesar de ser una de las pelis que más se distancia del estilo tan marcado y único de las producciones de Ghibli, eso no le quita mérito. Al contrario, es una historia mucho más realista y cruda, y que por eso mismo puede gustar más al público que no está acostumbrado al estilo de las otras cintas del estudio. Lo más potente de la cinta, para mí, es su mensaje, y es que más allá de su analogía con las luciérnagas, si nos ponemos a pensar bien, el reflejo que hizo Takahata a la hora de mostrar que los protagonistas que utilizó particularmente para esta historia son tan solo un ejemplo, es de real admiración, porque la película es un homenaje a absolutamente todas las almas perdidas que tenían vidas igual de valiosas que las de Setsuko y Seita. Ellos son tan solo dos de las miles de personas cuyas vidas, al igual que las de las luciérnagas, se acabaron rápidamente. Nos hace conscientes de la magnitud de lo que fue este suceso en la historia japonesa. Y es que si nosotros logramos empatizar tanto con los protagonistas de esta historia, narrada desde su punto de vista, imagínense todas las historias trágicas que aún quedan por contar. Sí, recién la veo ahora. Para empezar, algo que me gustó mucho de Tortugas Ninja El Caos Mutante es que a pesar de no haber visto nada anteriormente de las tortugas, no hace falta ser fan para entender las cosas y disfrutar al máximo esta cinta. Mi mayor sorpresa fue el soundtrack que acompaña perfectamente las escenas y la animación que respecto a esto último yo sabía que era fabulosa, pero no me esperaba esto. Las secuencias de acción son espectaculares y me quedo corto. Es más, me atrevo a decir que en cuanto a calidad técnica y estilo, está al mismo nivel que las dos películas de Spider-Verse. Me encantan los diseños de personajes que no solo son detallados, sino combinados con una estética stop motion que queda algo extraño pero también súper ingenioso. Y sobre todo, los trazos en 2D que se ven a lo largo del film en los escenarios, por ejemplo en la simulación del humo, y si bien al estar este estilo tan sobrecargado en cada fotograma del filme puede llegar a saturar un poco, le otorga una personalidad única a la película. Pero también qué buena historia, es simple y hasta algo directa quizás en ciertos momentos, pero está muy bien hecha. Tanto por la crudeza con la que la cinta se maneja en muchas partes, como por los personajes y el villano que son súper entrañables. Y sobre todo, esta película lo tiene todo. Es súper completa, las referencias, la comedia, la química y relación de los hermanos, simple y llanamente es buenísima. Y me da gracia que a pesar de no haber sido un gran éxito en taquilla, la escena post créditos sí se va a hacer canon. Bad Guys es otra cinta que no vi cuando se estrenó. Y si bien no está al nivel de los clásicos de DreamWorks, ni siquiera de sus últimas joyas más recientes, es en general muy disfrutable y diferente a la mayoría de pelis animadas actuales, tanto en estilo como en ejecución. Si bien tiene varios chistes que no funcionan del todo y exceso de clichés que la vuelven por momentos ultra predecible, los personajes son tan carismáticos que hacen que los chistes que están bien ejecutados compensen los otros, y aunque ciertos chistes ya vienen cocinados, los que son paródicos o tan inesperados siempre dan en el clavo. Por otro lado, la trama está muy bien hecha y es más que entretenida, aunque me gustaría que no fuera tan explícitos con el mensaje en muchos diálogos. Pero ciertas revelaciones sorprenden y varios diálogos tienen mucha profundidad, y su mensaje es lo que la catapulta a un nivel similar al de las mejores cintas del estudio. A todo esto, si le sumamos el gran estilo visual que simula por momentos el look de un cómic y de los artes conceptuales, la convierten en una película que si bien no es perfecta, tiene muchísima alma. Por otro lado, algo que me gusta de su secuela es que continúe de forma orgánica los eventos de la primera, siendo que ahora los protas no huyen de la policía o la ley como tal, sino de la sociedad y el cómo las marcas del pasado aún siguen presentes. Por ahí que se pudieron explorar mejor la rivalidad entre Lobo y Kitty, así como su romance con la alcaldesa. Literalmente solo tienen 2 escenas de interacción, a diferencia de la primera. Y el mensaje que en la anterior era el motor de toda la trama, aquí pasa a segundo plano para dar más espacio a la acción y la comedia. Que de estas nadie se puede quejar de lo bien hechas que están en general, con muchísimos más chistes ingeniosos y hasta algo zarpados que chistes infantiles y sosos. Respecto a la animación, sigue el mismo estilo de la 1, me gusta que la hayan explotado más en ciertas secuencias y hasta hayan añadido algunos fotogramas en 2D para influenciar las expresiones y emociones de los personajes, pero debo decir que ya no está impresionante o innovadora visualmente como en la primera, a diferencia de, por ejemplo, la secuela de Into the Spider-Verse. Sinceramente, a pesar de ser una secuela más que entretenida, con una trama que a pesar de no ser tan profunda está excelentemente bien construida y que mejora en ciertos aspectos a su predecesora, al igual
igual que con K-Pop Demon Hunters, siento que con el tiempo la gente se dará cuenta que tampoco es que sea de las mejores secuelas del estudio ni que está tan a la par con la anterior debido a su falta de emotividad en su trama. Y es que la peli del 2022 desafiaba los estereotipos que nosotros mismos teníamos de los protagonistas nada más por ser quienes son. Esta secuela se centra más en desarrollar a estos con desafíos que ponen a prueba sus capacidades y aprendizajes que han tenido a lo largo de la cinta anterior, lo cual si bien se valora, en mi opinión no llega a ser igual. Tengo un dilema con Ratatouille, pero empezaré destacando sus puntos positivos. ¡Qué gran película! Si bien el mensaje, si lo ves superficialmente, puede parecer cliché a día de hoy, Ratatouille se aborda de una manera mucho más honesta y cruda. El clímax, además, con la reflexión de Adón Ego, es de los momentos más icónicos de todo Pixar, y la ejecución de toda la historia la convierten en una de las cintas más identificables del estudio, mostrando la difícil realidad de tener que seguir adelante para demostrar quién realmente eres, en un mundo donde te menosprecian por ser quien sos o te imponen el rol que debes cumplir, como Remy con su familia en la sociedad de ratas. Mi único problema que tengo con la trama, más allá de que a mí Ratatouille particularmente siempre se me hizo una peli algo aburrida, es que en ciertos momentos las escenas emotivas no duran mucho, se sienten medio apresuradas, como cuando Linguini se pelea con Remy un momento del film y a los 5 minutos se vuelven a reconciliar como si nada. Por otro lado, el soundtrack de Michael Giacchino vuelve a ser otro punto destacable, aunque más que nada por el tema principal, porque no llega a ser tan memorable como el de Los Increíbles, Intensamente o incluso el de Up. Visualmente, si bien no llega al nivel que tiene hoy en día la casa productora por motivos obvios, es una enorme mejora a lo visto en Los Increíbles y Buscando a Nemo, desde la iluminación hasta los diseños y texturas mucho más realistas y detalladas. Y sobre todo los planos generales y la ciudad de París. En serio, cuesta creer que esta película se hizo en el 2007. Sin embargo, debo admitir que lo único genuinamente destacable de Ratatouille, en mi opinión, es su final. No llega a ser de mis favoritas de la edad de oro del estudio. Porque, no sé, nunca me terminé de enganchar del todo con el resto de la película. Por favor, no dejen que el look tan simple del film los engañe. Esta es una peli muy disfrutable y original. Tiene además un encanto cinematográfico desde la música, la ambientación, las secuencias animadas y los montajes que la vuelven una experiencia única y que le puede llegar a gustar a cualquier persona, ya que esta cinta nos habla principalmente de nuestras relaciones con otros y el cómo se pueden debilitar con el paso del tiempo si las dejamos de lado. Y con todo esto, sumado al hecho de que nos hace apreciar la vida diaria como parte esencial para nosotros, el cómo te encariñas tanto con los personajes a pesar de que estos cometan errores, y que es una cinta completamente muda, para mí es una gran peli animada independiente, aunque tampoco de las mejores que he visto. No sé cómo hablar de esta película sin que me tumben el video, así que únicamente mostraré algunas imágenes y clips. A ver, obviamente son las peores películas del año objetivamente, pero eso no la hace necesariamente horrible. Me atrevo a decir que hasta como comedia ligera es disfrutable en el bueno o mal sentido. Lo que sí nadie puede estar en desacuerdo es que la animación 2D sí es fenomenal, incluso cuando se nota la falta de presupuesto en ciertas partes. La expresividad y los trazos le dan un alma y carisma a los personajes única, un estilo por momentos súper exagerado que recuerda las series clásicas de Cartoon Network y Nickelodeon, obviamente todo gracias a Genndy Tartakovsky. Además, me gusta de que todos los personajes secundarios tienen aunque sea un poquito de personalidad y desarrollo. Además de que, aunque la peli no se dispone a tocarlos de manera profunda, contiene una buena crítica sutil a la sociedad y las élites. En un montón de partes siento que sí se exceden un poco con los chistes asquerosos y de doble sentido, y esa secuencia en la que los protas huyen ganando a los guardias sí se me hizo mucho. Pero algunos chistes que no son necesariamente de los sexuales dan en el clavo, además de que sí, presentan un perro trans y su relación con Loki se me hizo algo decente, mostrando a la vez el cómo una pareja también implica escuchar y entender los sentimientos del otro, estar ahí y no simplemente para procrear. Dejando de lado de que obviamente a muchos no les va a gustar, la peli está entretenida por lo menos. Tiene sus secuencias y momentos divertidos,
algún que otro chiste gore y con un toque especial en su animación tradicional. Lo que más valoro es que, quitando que si al público le gusta o no, es realmente muy admirable que la compañía detrás de los Pitufos y Emoji Movie saquen de la nada esta cinta que por lo menos es muy diferente a lo que esperaríamos. Para ver una vez y teniendo en cuenta que es muy poco probable que vuelva a salir una peli como esta, la verdad no está tan mal. Terminé de completar The House, finalizando con los dos últimos cortos. Resumidamente, son tres historias muy distintas entre sí, tanto en trama como en personajes, pero con un mismo foco y centro de historia, una casa. Está muy interesante el cómo se utiliza esta para representar tantas cosas diferentes dependiendo de la historia, ya que se abarcan distintos temas profundos en cada una de estas. Pero como siempre, la casa es el catalizador de la trama y el desarrollo de los protagonistas. Las tres están contadas con un muy buen guión y de una manera súper cinematográfica, y la gran animación stop motion es obviamente otro gran punto a favor, destacando sobre todo en el segundo cortometraje. Y pese a que no tengo muy memorizado el primero, recuerdo que era una magnífica historia de terror, y lo digo yo que no la veo desde la primera vez que chusmeé la peli a inicios del 2022, ya que fue el único corto que llegué a completar. De las mejores animadas de su año y debió haber sido nominada al Oscar. Ahora quiero hablar un poco de una película que seguramente nadie vio, Salvajes de Claude Barras. ¿Cómo se nota la subida en el presupuesto a comparación de la estética más simple de Calabacín? Visualmente es de las mejores animaciones stop motion independientes y en general que he visto jamás. Aunque eso sí, la historia no es nada del otro mundo, o al menos para mí no llega al nivel de la otra peli del director, ya que esa era mucho más íntima. Aunque lo bueno es que explora tanto los pros y contras de la vida salvaje, así como también la crudeza de la realidad entre tribus y las grandes civilizaciones. En eso no se cohíbe y me gusta. Y además siempre me ha encantado la narrativa y dirección más pausada y contemplativa de Barras, así que básicamente es una película que la adoro con todo mi corazón, aunque tampoco es perfecta. Podría decir que esta cinta es simplemente sublime y pasar a la siguiente película, y es que para mí no hay una película como El Rey León, una que me genere tanto placer verla, ya que esta es literalmente mi película de animación favorita. Cada escena, cada canción, diálogo, plano, cada expresión de personaje me llega al alma como ninguna otra película me lo ha hecho sentir. Quizás porque yo de chico crecí con esta y con su serie, no lo sé. Pero dejando ese sentimiento nostálgico de lado, nos encontramos ante una muy buena cinta, destacando en todos los aspectos posibles. El Rey León no solo funciona como una celebración de la animación 2D en uno de sus mejores trabajos, desde la paleta de colores para cada escena, los personajes, los escenarios y sobre todo, siento que es exprimida al máximo las partes musicales. ¿Quién no se acuerda del hermoso inicio durante el ciclo sin fin? O la secuencia más fantasiosa en Yo ya quiero ser rey, o hasta la canción de Scar con esos visuales tan únicos que dan una sensación de que algo siniestro está por ocurrir. A pesar de lo simple de su trama, el Rey León sabe otorgar un desarrollo de personaje pocas veces visto en Disney, y aquí vemos que no solo se inspiró en Hamlet en cuanto a su premisa, sino también a la hora de la ejecución. La escena de Mufasa tras la estampida, el confrontamiento entre el villano y el protagonista durante el clímax, y hasta el conflicto interior de Simba son mucho más oscuros y trágicos que en la mayoría de pelis actuales del estudio, tanto que hasta cuesta creer que sean del mismo estudio. Y Timón y Pumba, que están para aliviar la trama y que sea más digerible para el público infantil, aunque nunca descuidando del todo la seriedad del asunto, es otro gran punto a favor. Creo que lo que resalta a esta película por sobre las otras de su época es su soundtrack, que en mi opinión no es lo mejor de la cinta, pero sí lo que le da un plus, un extra que la pone un nivel más arriba. This Land es de los mejores temas de banda sonora que oirás en cualquier largometraje animado, y el cómo se combina a la perfección con cada momento del film, le añade una magia inigualable que la convierte en una obra maestra del cine de Disney, un pic que dudo mucho logren superar algún día. Por cierto, ¿sabían que la secuencia de la estampida de los antílopes fue una de las escenas que más costó realizar en toda la historia de Disney? En serio, por más de que no lo parezca, dicha secuencia fue completamente realizada en 3D y tardó 3 años en finalizarse. Bueno amigos, esto es todo por hoy.